Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y secretos revelados directamente desde Estambul. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas y más específicamente vamos a explorar un aspecto que a menudo nos cautiva, la sinceridad, o la aparente sinceridad de los personajes y cómo la vemos reflejada, o no, en la vida real de los actores que los interpretan. Y para ello vamos a centrarnos en una de las actrices más queridas y admiradas del panorama turco, la talentosísima Hande Erçel. Vamos a analizar la trayectoria de Hande no solo como actriz, sino también como figura pública, intentando descifrar si esa transparencia que percibimos en la pantalla es genuina o una cuidada construcción para el ojo público. ¿Y quién mejor para ayudarnos en esta tarea que su compañero, y en ocasiones pareja, Kerem Bürsin? Aunque no vayamos a revelar ningún secreto escandaloso, por supuesto, sí vamos a intentar entender mejor cómo las dinámicas personales y profesionales influyen en la percepción que tenemos de la sinceridad de una actriz como Hande. Así que si eres fan de Hande Erçel, si te encantan las series turcas y si te gusta analizar a fondo la vida de tus estrellas favoritas, prepárate porque este vídeo te va a encantar. Antes de que empecemos, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, vamos al lío. Comencemos nuestro viaje con una de las series que catapultó a Hande Erçel a la fama internacional, ******, Aşk Laftan Anlamaz, ******. Esta comedia romántica nos presenta la historia de Hayat Uzun, una joven de clase trabajadora que por una serie de enredos y malentendidos, termina haciéndose pasar por la hija de unos amigos de la familia para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sargmaz, el arrogante y adicto al trabajo heredero de la empresa, interpretado por Burak Deniz. Como se pueden imaginar, la chispa entre Hayat y Murat salta de inmediato, pero su relación está llena de obstáculos, secretos y por supuesto, mucho humor. En Aşk Laftan Anlamaz, Hande interpreta a una Hayat llena de vitalidad, espontaneidad y sobre todo, sinceridad. Su personaje no tiene miedo de mostrar sus emociones, de reír a carcajadas o de llorar a mares. Es precisamente esta autenticidad lo que conecta también con el público. Pero ¿cuánta de esa sinceridad vemos en la vida real de Hande? Aquí es donde Kerem entra en juego. Aunque Kerem no participó directamente en esta serie, su relación posterior con Hande nos permite observar cómo ella se desenvuelve en situaciones románticas reales. Se parece la Hande que vemos en las alfombras rojas y en las entrevistas a la Hayat de Aşk Laftan Anlamaz. Podríamos decir que sí, en cierto modo. Hande proyecta una imagen de persona cercana, amable y con una sonrisa contagiosa, características que también vemos en su personaje. Profundicemos un poco más en esta comparación. Recordemos esas escenas icónicas donde Hayat se muestra vulnerable, compartiendo sus miedos y sueños con Murat. Esa fragilidad, esa honestidad brutal, es precisamente lo que la hace tan humana. Y al observar a Hande en entrevistas, después del éxito de la serie, uno percibe ecos de esa misma vulnerabilidad. No tiene miedo de hablar de sus inseguridades, de los desafíos que ha enfrentado en su carrera, de la presión de la fama. Esa disposición a mostrarse auténtica, a no ocultar sus imperfecciones, es lo que la conecta con el público a un nivel más profundo. Pero ojo, no caigamos en la trampa de idealizar la sinceridad. La vida pública impone ciertas restricciones, ciertas reglas del juego. Hande, como cualquier figura pública, debe cuidar su imagen, proteger su privacidad. Por lo tanto, la sinceridad que vemos en la pantalla o en las entrevistas es, inevitablemente, una versión filtrada de la realidad. La verdadera Hande, con sus secretos y complejidades, permanece en gran medida fuera del alcance del público. Ahora demos un salto a otra serie importante en la carrera de Hande, ****Güneşinkler****. En este drama familiar, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las gemelas de Güneş, una profesora de literatura que decide rehacer su vida y mudarse a Estambul con sus 3 hijas. Selin es una joven rebelde, impulsiva y con un fuerte sentido de la justicia. Su personaje es mucho más complejo y atormentado que Hayat, y Hande demuestra una gran versatilidad al interpretarla. En Güneşinkler vemos una faceta diferente de la sinceridad de Hande. Selin es sincera en su rebeldía, en su dolor y en su necesidad de proteger a su familia. No tiene miedo de enfrentarse a la autoridad ni de expresar sus opiniones, aunque esto le traiga problemas. Es una sinceridad más cruda, más imperfecta, pero igualmente atractiva.
Pensemos en las escenas donde Selin se enfrenta a su madre, cuestionando sus decisiones, defendiendo a sus hermanas. Esa intensidad, esa pasión, es lo que define a su personaje. Y al analizar las acciones de Ande fuera de la pantalla, podemos encontrar paralelismos con esta actitud. Por ejemplo, Ande ha sido una defensora activa de los derechos de los animales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre el maltrato animal. Esta defensa apasionada de una causa que considera justa refleja la misma rebeldía y el mismo sentido de la justicia que vemos en Selin. Pero, nuevamente, es crucial mantener la perspectiva. La rebeldía de Selin es una construcción narrativa, un personaje diseñado para generar conflicto y drama. La rebeldía de Ande, por otro lado, es una manifestación de sus valores y convicciones personales. Si bien ambos pueden parecer similares en la superficie, sus motivaciones y contextos son fundamentalmente diferentes. Una vez más, analizando la trayectoria de Ande fuera de la pantalla, podemos apreciar que ella también tiene una faceta rebelde y desafiante. No duda en alzar la voz cuando considera que algo es injusto, y no se deja intimidar por las críticas. Esta actitud, aunque a veces controvertida, demuestra una gran integridad y, en última instancia, una forma de sinceridad. Y ahora llegamos a la serie que unió a Ande Ercel y Kerem Bürsin, tanto en la pantalla como fuera de ella, **Senkalkapm***. Esta comedia romántica que arrasó en todo el mundo cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Para vengarse, Eda acepta un acuerdo con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar su reputación. Como era de esperar, la falsa relación pronto se convierte en algo real. En Senkalkapm, Ande interpreta a una Eda independiente, apasionada y con un gran corazón. Su personaje es una mezcla de la vitalidad de Hayat y la rebeldía de Selin, creando un personaje complejo y entrañable. Y aquí es donde la conexión entre Ande y Kerem se vuelve crucial para entender la sinceridad que vemos en la pantalla. La química entre Ande y Kerem era innegable, tanto que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Esta relación, que fue muy seguida por los medios y por los fans, nos permitió ver a Ande en un contexto mucho más íntimo y personal. La vimos enamorarse, reír, sufrir y, en definitiva, ser ella misma. Pensemos en las escenas románticas entre Eda y Serkan. La ternura, la complicidad, la pasión, todo parecía tan real, tan genuino. Y, de hecho, lo era. La relación entre Ande y Kerem añadió una capa adicional de autenticidad a la serie, permitiendo a los espectadores conectar con los personajes a un nivel más profundo. Pero también es importante recordar que la relación entre Ande y Kerem era, en parte, una construcción mediática. Los medios y los fans alimentaron la narrativa del amor verdadero, creando expectativas y presiones que inevitablemente influyeron en la dinámica de la pareja. Por lo tanto, la sinceridad que vimos en la pantalla y en las redes sociales era, en cierto modo, una representación idealizada de su relación. Y es precisamente aquí donde reside el secreto de la sinceridad de Ande Ercel. No se trata de una sinceridad absoluta y perfecta, sino de una capacidad para conectar con el público a través de sus personajes y de su propia personalidad. Ande no tiene miedo de mostrar sus emociones, tanto en la pantalla como fuera de ella, y esta autenticidad es lo que la convierte en una de las actrices más queridas y admiradas del panorama turco. Pero, ¿qué nos dice Kerem sobre todo esto? A pesar de que la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin, siempre han mantenido una gran amistad y respeto mutuo. Kerem en varias entrevistas ha elogiado la profesionalidad, el talento y la amabilidad de Ande, destacando su capacidad para conectar con las personas y para transmitir emociones de forma genuina. Él ha confirmado, en cierto modo, que la Ande que vemos en la pantalla es, en esencia, la misma que conocemos fuera de ella. En una entrevista reciente, Kerem declaró: Ande es una persona increíblemente talentosa y dedicada. Es una actriz muy intuitiva y tiene una gran capacidad para conectar con sus personajes. Pero lo más importante es que es una persona genuina y amable, y eso se refleja en todo lo que hace. Estas palabras, viniendo de alguien que la conoce tan bien, tienen un peso significativo. Claro, la vida pública siempre implica una cierta puesta en escena, una gestión de la imagen. Pero incluso dentro de esa puesta en escena, Ande logra transmitir una sensación de autenticidad que la distingue de muchas otras actrices. Ella no intenta ser perfecta, no se esconde detrás de una fachada inalcanzable.
En cambio, se muestra tal como es con sus virtudes y sus defectos, y es precisamente esta vulnerabilidad lo que la hace tan cercana y querida por el público. Además de estas series, Ande ha participado en otros proyectos como Sijainzi y Azize, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. En cada uno de estos roles, Ande aporta su propia visión y su propia interpretación, inyectando una dosis de sinceridad que hace que cada personaje sea único e inolvidable. En Sijainzi, Ande interpretó a Azal, una joven que se ve envuelta en un peligroso triángulo amoroso. Este personaje requería una gran capacidad para transmitir emociones complejas, como el amor, la traición y el miedo. Ande lo interpretó de forma magistral, demostrando su madurez como actriz. En Azize, por ejemplo, Ande interpretó a una joven enfermera que busca vengar la muerte de su familia. Este personaje requería una gran intensidad emocional y Ande lo interpretó de forma magistral, transmitiendo el dolor, la rabia y la determinación de Azize de forma creíble y conmovedora. La preparación para este papel fue intensa. Ande se sumergió en investigaciones sobre traumas y pérdidas, hablando con profesionales de la salud para comprender mejor las reacciones emocionales de alguien que ha sufrido una tragedia similar. Este nivel de compromiso y dedicación es una prueba más de su sinceridad como actriz, su deseo de representar la verdad de cada personaje. La clave para entender la sinceridad de Ande Ercel, entonces, no está en buscar una verdad oculta o un secreto escandaloso, sino en apreciar su capacidad para conectar con el público a través de sus personajes y de su propia personalidad. Ella no es perfecta, pero es auténtica, y es precisamente esta autenticidad lo que la convierte en una estrella. Y esa autenticidad se nutre de una vulnerabilidad consciente, una disposición a mostrarse humana, con sus fortalezas y debilidades. En resumen, hemos analizado la trayectoria de Ande Ercel a través de algunas de sus series más importantes, como Ask Laftan an Lamaz, Gunesingthlar y Senkalkapm, intentando desentrañar el secreto de su sinceridad. Hemos visto cómo Ande aporta su propia visión y su propia interpretación a cada personaje, inyectando una dosis de autenticidad que hace que cada uno de ellos sea único e inolvidable. Y hemos contado con la perspectiva de Kerem Bürsin, quien ha confirmado la amabilidad, el talento y la capacidad de Ande para conectar con las personas. Hemos explorado cómo su capacidad de mostrarse vulnerable, tanto en pantalla como fuera de ella, es un factor clave para su éxito y la conexión que logra con el público. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la carrera de Ande Ercel y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre su sinceridad. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande es una actriz sincera? ¿Cuál es su serie favorita de Ande Ercel? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.